Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy, 1 de enero del 2026, es un día para iniciar un año en la presencia de Dios. Que el Señor Jesucristo les dé un muy feliz año nuevo y que todo lo que ustedes hagan, lo que emprendan este año, en estos 365 días del 2026, sea bendecido y sea multiplicado por Jesucristo, en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y si usted también está solo o sola, que Dios le haga sentirse siempre acompañado de su presencia. Vamos a seguir con nuestra serie Creciendo en la relación con uno mismo, y una de las claves para poder crecer este año en nuestra relación personal con Dios es hacer una revisión acerca de qué tan buenos administradores somos de la gracia de Dios. Y este año Dios quiere que tú y yo seamos administradores de su gracia, y cada cosa que hagamos, cada proyecto que emprendemos, cada situación que se nos presente, sea administrada con sabiduría, con la presencia de Dios, y seamos buenos administradores de la gracia de Dios en este 2026. En San Mateo, capítulo 25, versículos de 14 a 30, dice la palabra de Dios que compara el reino de los cielos con un hombre que, al irse muy lejos, llamó a sus siervos y les entregó a cada uno de ellos sus bienes. Y este año 2026, Dios nos está entregando 365 días para poder administrarlos con sabiduría y administrarlos con su gracia. Y dice que a uno de ellos le entregó 5 talentos, y conforme a su capacidad. Al otro le entregó 2 talentos, también conforme a su capacidad, y a otro le entregó 1 talento. Y al final del tiempo, cuando ya se había cumplido el momento del regreso del dueño de la propiedad, él vino y pidió cuentas a cada uno de los mayordomos. Y esto me habla de cuando finalice el año 2026. Al terminar el año 2026, qué tan buenos administradores hayamos sido de la gracia de Dios. Así como en el 2025, tú y yo podemos hacer una revisión de qué fue lo que Dios nos dio, con qué comenzamos el 2025 y cómo terminamos el 2025. Así tenemos este año 2026 para iniciar en la presencia de Dios. Y algo importante que sucedió a la persona que le había dado 5 talentos, dice que esta persona vino e hizo negocios con ellos y los administró, y se ganó otros 5 talentos. Y la persona que había recibido 2 talentos también vino e hizo negocios con esos 2 talentos, y al final tuvo otros 2 talentos, y al final eran 4. Pero el mayordomo, al que le había entregado un solo talento, esta persona sencillamente, dice la Biblia, que vino y sabía la responsabilidad que tenía, y dice que cavó en tierra y escondió el talento de su señor. Y entonces ese don, ese talento no se multiplicó. Llegado el fin del tiempo, el dueño de la propiedad vino y pidió cuentas. Y dice la Biblia que, llegando al que había recibido 5 talentos, este llegó y le trajo otros 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos fuiste lo que me entregaste, te entrego otros 5 talentos más. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre
poco has sido fiel, mas sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al que había terminado de darle 2 talentos, también vino y le dio otros 2 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré. Pero con la persona que le había dado un solo talento, llegó a él y entonces le dijo esta persona al Señor, Señor, te conocía. Yo sabía que tú eras un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí que lo tienes, aquí está, es tuyo. Y le respondió su señor y le dijo, siervo malo e negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías por lo menos haber dado mi dinero a los banqueros y recoger lo mío más los intereses. Quitarle pues ese talento al que tiene 1 y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y aquí que será el lloro y el crujir de dientes. Impresionante esta palabra que quizá tú y yo hemos leído, hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas. Y te quiero decir en este día, 1 de enero, Dios nos está dando una vida entera para nosotros administrarla bajo la riqueza del reino de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón y ponerlo a Él como primero cada día del año 2026, cada uno de estos 365 días, porque nosotros hacemos diferencia si somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado y con qué tú vas a arrancar a iniciar este año? Quizás no tienes muchos bienes, pero Dios te ha dado una vida. Y la diferencia de que tú seas el dueño y que seas el mayordomo es mucha, porque Dios es el dueño de tu vida, no tú. Tú utilizas este cuerpo, esta vida, como un vehículo para alcanzar la eternidad. Y si tú administras tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, de una manera inapropiada, tienes que darle cuenta a Dios acerca de la administración de tu cuerpo. Pero si tú administras tu cuerpo como Dios quiere que lo hagamos, porque es templo del Espíritu Santo, no somos nuestros, somos de Dios, y procuramos con Él hacer la voluntad de Dios, Dios va a hacer que tú y yo hallemos gracia en la administración de nuestras vidas. ¿Qué más te ha dado Dios? Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado quizá bienes. Todo lo que tú administres, todas esas cosas, ponlas en manos de Dios para que sean multiplicadas. Porque todas estas cosas son un medio para cumplir un propósito mayor, que es alcanzar la eternidad, alcanzar la vida eterna. Te ha dado una familia, tienes que administrar tu familia este año para hacer que cada miembro de tu familia se acerque más a Dios, ame más a Dios y tenga a Dios como principal en sus decisiones. Te ha dado esposa, juntos construyendo un hogar para agradar a Dios. Hogar donde cada uno vive para el otro, pero todos deben vivir para el Señor. ¿Y qué significa? Que al que tiene más se le dé más y al que no tiene, aún lo que tiene se le quita. Y es que cuando tú y yo no administramos adecuadamente la gracia de Dios, Dios aún lo que tenemos nos lo quita para dárselo a otros. ¿Qué fue lo que pasó con esa persona? Sabiendo que Dios sí cosecha donde no sembró y donde no esparció, el temor se llenó de esta persona. El temor nos detiene, el temor nos paraliza, el temor al futuro, el temor al día a día.
Y Dios quiere que tú y yo no nos llenemos de temor, sino de su amor. Dios se preocupa por tu mayordomía sobre tu vida. No tienes valor en ti mismo. Por lo tanto, tienes que procurar extender el reino de Dios en cada uno de estos días. Que Dios te dé sabiduría para ser un fiel mayordomo del año 2026. Que el Señor Jesucristo te bendiga.